Esta noche es identidad de justicia y la santidad. Hace un tiempo fui impactado por el relato de un ministro acerca de un elefante. Los elefantes, cuando son sacados de su hábitat en Asia, estos elefantes le aplican ciertos métodos rigurosos para cambiar de su identidad, ¿no? Los golpean, los amarran y les propinan golpes al pobre animal para causar en ellos una distorsión de su identidad, para quebrantar su voluntad del animal. Tanto así que el animal llega a subordinarse ante sus amos. El animal ya se sujeta ante el hombre o ante estas personas que le están aplicando estos métodos aversivos, ¿no? Para lograr en ellos ¿qué cosa? Cambiar su identidad. Entonces, cuando logran eso, ya ellos pueden mandarle al animal. Sabemos que un elefante es un símbolo expresa un poder, dominio, ¿no? Pero cuando son llevados a estos métodos rigurosos, lo que causan es que se quebrante su voluntad. De igual manera sucede con el hombre. El hombre siempre ha estado dominado por el pecado. Por eso es que aprendimos esta noche Romanos 6:6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, lo que fue llevado a la cruz fue nuestro viejo hombre, esa vieja naturaleza fue llevado ¿dónde? A la cruz. ¿Y con qué propósito fue llevado a la cruz? Para que lo que estaba ejerciendo poder sobre nuestra vida, en este caso era el pecado, ya se rompa ese dominio del pecado sobre la vida del hombre, a fin de que ya no sirvamos más, dice aquí, al pecado. O sea, los hijos de Dios tenemos ya victoria sobre el pecado. Si antes éramos títeres del pecado, si antes el pecado ejercía algún dominio sobre nuestras vidas, ahora ya no. ¿Y por qué ahora ya no? Porque eso que causaba el dominio del pecado sobre nuestra vida fue llevado ¿a dónde? A la cruz. Ahí le dio ¿qué cosa? Jesús le dio muerte al dominio que tenía el pecado sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, a muchas personas siempre han estado diciendo cómo corregir mi conducta. Y claro que han sido conscientes de su debilidad. Y claro también que han hecho promesas. Han dicho ya no más con esta mala conducta. Pero no han podido corregir esa mala conducta. Al no poder corregir esa mala conducta, se han quedado frustrados, como este elefante, ¿no? El elefante, ¿qué cosa? Ya en su mente que había, era una mente de dominado, ¿sí? Era una mente de que estaba subordinado a su amo. Y esto sucede con muchos hombres que todavía están, ¿qué cosa?
creyendo que no pueden contra el pecado. Pero el pecado ya Jesús le dio término en la cruz y le quitó el dominio que ejercía sobre nosotros. Amén. Llevando ¿qué cosa a la cruz? Llevando el viejo hombre o esa vieja naturaleza. Entonces, por eso es que Pablo empieza a decir, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no va a señorear sobre tu vida. Tú ya no eres su títere del pecado. Tú no eres marioneta del pecado, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Si antes ejercía el pecado dominio sobre nosotros, Pablo está diciendo ¿qué cosa? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, pastor, ¿cómo puede ser posible que la ley que no vamos a cumplir la ley, si el propósito de la palabra de Dios es que hacernos a nosotros santos? De repente se dan este tipo de preguntas para muchos, se hacen este tipo de preguntas muchos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que la ley, los 10 mandamientos que ha dado Dios para nosotros, su pueblo, no podamos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Y es que Pablo está diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley. Escucha bien, Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, ¿dónde están? ¿En la ley o en Jesucristo? Jesucristo. Porque si tú dices la gracia y la verdad están en la ley, eso es erróneo, es un pensamiento erróneo, es una afirmación errónea, hermano, que tú puedas decir que claro, es la palabra de Dios, cierto, pero la gracia y la verdad solamente están en Jesucristo. Amén. La ley está centrada en el hombre, la gracia está centrada en Cristo. La ley está enfocada en lo que tú tienes que hacer. La gracia está enfocada en lo que Jesucristo hizo. Bajo la ley, el hombre está descalificado por su desobediencia. Bajo la gracia, el hombre está calificado por la obediencia de Cristo. Bajo la ley, el hombre es justo cuando hace lo correcto. Bajo la gracia, el hombre es justo cuando cree correctamente. Entonces hay una diferencia entre la ley y la gracia. Hemos dicho que la gracia es una persona y su nombre es Jesús. La gracia es favor inmerecido. La gracia es descansar en el poder del Espíritu Santo, quien trabaja en nosotros, haciendo que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y también darnos la capacidad para hacerlo.
Por eso es que Pablo dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice. Hermano, ¿hay corrección dentro de la gracia? Sí lo hay. Escucha bien, algunos están diciendo, no, la gracia nos da licencia para pecar, porque tú al saber que Dios te ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros, entonces esto ya, pues entonces lo que yo haga, ya Dios, Jesucristo ya a través de su sacrificio pagó el precio de mi pecado. Entonces están pensando algunos que eso les da licencia para que pequen, pero eso no es así. La gracia, hermanos, no nos da licencia para pecar. Al contrario, dice Pablo, le dice a Tito, en la carta de Tito 2:11, le dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia, ¿qué hace? Nos enseña a renunciar a la impiedad. Entonces la gracia no nos da licencia pues para pecar. Al contrario, nos hace que podamos nosotros tener libertad sobre el pecado. Libertad del poder que antes ejercía el pecado sobre nosotros, nos da libertad, pero no nos lleva a una vida, a un libertinaje. Eso es una apreciación equivocada, falsa, hermano. La gracia nuevamente da como fruto la santidad, pero no te va a llevar ¿a dónde? Al pecado. En la gracia hemos dicho que ¿qué cosa hay? Hay corrección. Hay corrección. Uno es corregido. ¿Cuándo es corregido, hermano? Pienso, hermano, que todo hijo de Dios que tiene una identidad, la identidad que es justicia de Dios en Cristo, cuando tú tienes esa identidad, como lo que va a ocurrir es que esa identidad va a ser que determine tu comportamiento, tu manera de cómo tienes que comportarte. Esa identidad va a ser ¿qué cosa? Que determine tu comportamiento. Si tú estás pensando que eres pecador, lo que va a ocurrir es que vivas como pecador. No puede ser que alguien diga, yo soy pecador, y viva y muestre un comportamiento de integridad, de justicia. No puede ser, hermano. Al contrario, más bien el que dice soy pecador va a vivir como pecador, no va a vivir como justo. ¿Por qué? Porque su creencia está equivocada. Va bien, tiene que corregir ¿dónde? Su creencia es la que tiene que corregir y no su conducta. Algunos están tratando de mejorar la conducta, corregir la conducta. El punto no es arreglar la conducta, el punto es saber quiénes somos, quién eres en Cristo, cuál es tu identidad, o será la del elefante que ha sido distorsionado su identidad. Nosotros tenemos una nueva posición en Cristo. Ahora hemos sido hechos, ¿qué cosa? Libres del pecado. Ahora somos pueblo de Dios. Somos justicia de Dios en Cristo. Entonces tenemos que interiorizar ese pensamiento, ¿sí? Interiorizar y saber primero que esa justicia de Dios
Dios te impartió esa justicia y que ahora tú eres, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Cristo. Cuando tú sabes que eres justicia de Dios en Cristo, entonces van a cambiar, ¿qué cosa? Tus actos. Recién va a empezar a manifestarse esa vida de santidad en ti. Y si hay algunos creyentes que dicen que todavía siguen viviendo en pecado, es porque todavía no están establecidos en esa identidad correcta que son justicia de Dios en Cristo. Porque en la medida que esta persona esté establecido en esta identidad, que es justicia de Dios en Cristo, entonces lo que va a manifestarse, ¿qué cosa? Es esa vida santa. Uno ya no puede cambiar, ¿qué cosa? El hecho de que uno es justo en Cristo, pero sí puede cambiar, ¿qué cosa? Puede ser más santo. ¿Eres santo? Sí lo eres, hermano, porque cuando has venido a Cristo y lo has reconocido como tu único Señor y Salvador, Dios ya te hizo justo, te hizo santo. Por eso es que Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Dios y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero esa condición de justo no va a cambiar. Pero podemos llegar a ser más santos, hermano. ¿Cuándo llegamos a ser más santos? Cuando estemos establecidos en una identidad de justicia. Mientras no haya esa identidad de justicia, estarás siempre luchando contra el pecado, aún habiendo sido hechos libres ya del pecado. Porque Pablo dice, pues, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo, para que ya este cuerpo de pecado, el dominio que el pecado ejercía sobre tu vida, sea destruido. Ya no haya ese dominio del pecado sobre tu vida, a fin de que ya no estés sirviendo al pecado. Y solamente es posible cuando tenemos la identidad, ¿qué cosa? Correcta. Por eso decimos que la gracia transforma, ¿qué cosa? Vidas. Solamente la gracia puede hacerlo, pero no va a ocurrir esa transformación de vida cuando tú aplicas a tu vida la ley de Moisés. Mira, la ley, Pablo dice que la ley es santa, justa y buena, pero la ley no te podía hacer a ti ni santo, ni justo, ni bueno. Si tú estás pensando, sí, la ley es la ley de Dios y la ley de Dios es para que yo viva una vida santa, no, eso no era el propósito de la ley. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Solamente la gracia puede producir en ti una vida santa. La raíz es la gracia, el fruto es la santidad. Si la raíz es ¿qué cosa es la gracia? El fruto es ¿qué cosa? La santidad. Y algunos están intentando, frente a las tentaciones, con sus propias fuerzas, salir de esa tentación. Y eso es imposible. Solamente se necesita el poder de Dios, la gracia de Dios para poder salir del pecado. Y pienso, hermano, que todo aquel hijo de Dios que realmente sabe que sus pecados le han sido perdonados y que Dios le ha impartido esa justicia y que Él es justicia de Dios en Cristo, va a vivir, ¿qué cosa? Una vida santa. Tú no vas a poder vivir una vida santa en tus esfuerzos. Necesitas el poder de Dios para que haya esa transformación en tu vida. Ahora, muchos están exigiendo, pero ya, este hermano ya entró al Evangelio y ya debe mostrar una vida santa. Tampoco. Esa vida santa, ¿sabes cómo sabe? Es como decir, es como a un niño de 3 años, tú
Su padre le dice, ya, tiene que salirte la barba. No le va a salir la barba a la edad de 3 años, hermano. Ya, tú tienes que ya hacer tu cama, cambiarte el pañal. No va a cambiarse el pañal porque todavía eso requiere ¿de qué? De tiempo. La santidad es todo un proceso que requiere ¿qué cosa? Su tiempo. Hasta que el creyente esté establecido ¿qué cosa? En su identidad de justicia. Yo creo que en la medida que más conozcamos y más conozcamos de la gracia de Dios y de la obra terminada de Cristo, yo creo que va a empezar a manifestarse esa vida de santidad. Pero no se va a manifestar con tu esfuerzo. No se va a manifestar cuando tú digas, fuera diablo, no se va a manifestar así, hermano. O voy a echar fuera esos demonios que me están trayendo esas tentaciones. No va a salir así. ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo vas a realmente tener victoria sobre el pecado? Cuando estés establecido en una identidad de justicia. Mientras no estés establecido en una identidad de justicia, estarás siempre en una lucha contra el pecado. Y muchos creyentes están en esa lucha, a pesar de que Dios ya los ha hecho libres del dominio del pecado. Solo depende de que estés establecido en una identidad de justicia en Cristo. Amén. Entonces no estemos pidiendo en los hijos de Dios que muestren una vida de santidad. Es todo un proceso. Es todo un proceso, hermano. Amén. Cuando este creyente